Hola, ¿te has preguntado alguna vez qué significa ser como Jesús? ¿Te gustaría parecerte más a Él y seguir su ejemplo? ¿Sabes qué beneficios trae a tu vida y a la de los demás el ser más cristiano? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder en este video. Ser como Jesús es el mandamiento más grande y más hermoso que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Él nos creó a su imagen y semejanza, y nos envió a su Hijo unigénito para que nos mostrara el camino, la verdad y la vida. Jesús es nuestro modelo perfecto, nuestro Maestro, nuestro Salvador y nuestro amigo. Él nos ama con un amor infinito, y quiere que seamos felices y que volvamos a vivir con Él y con el Padre. Por eso, nos ha dado el mandamiento de ser como Él, de tener su mismo carácter, su misma mente y su mismo corazón. Ser como Jesús significa tener sus mismas disposiciones, actitudes y acciones, y reflejar su amor, su luz y su verdad en todo lo que hacemos y decimos. Significa ser humildes, mansos, pacíficos, misericordiosos, justos, puros, bondadosos, fieles, esperanzados y caritativos. Significa ser obedientes, diligentes, valientes, sabios, prudentes, generosos, agradecidos, alegres y serviciales. Significa ser santos, como Él es santo. Algunos de los atributos de Jesús que debemos desarrollar son: la fe. Jesús confió plenamente en su Padre Celestial y cumplió su voluntad en todo momento. Él creyó en las promesas de Dios y las hizo realidad con su poder. Él nos enseñó a tener fe en Él y a pedir lo que necesitamos en su nombre. Él nos prometió que si tenemos fe como un grano de mostaza, podremos hacer milagros y mover montañas. La fe es el primer principio del Evangelio y el fundamento de nuestra vida cristiana. Otra de las virtudes claras de Dios es la esperanza. Jesús tuvo una visión eterna y supo ver más allá de las dificultades y los sufrimientos de este mundo. Él sabía que su misión era redimirnos de la muerte y el pecado y abrirnos las puertas de la vida eterna. Él nos enseñó a tener esperanza en su resurrección y en su segunda venida. Él nos prometió que si somos fieles, podremos heredar todas las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. La esperanza es el segundo principio del Evangelio y el ancla de nuestra alma. El siguiente don de Dios es la caridad. Jesús nos amó con un amor perfecto y dio su vida por nosotros. Él nos enseñó a amar a Dios con todo nuestro ser y a amar al prójimo como a nosotros mismos. Él nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a hacer el bien a los que nos odian. Él nos enseñó a amar a los pobres, a los enfermos, a los marginados y a los que sufren. Él nos enseñó a amar sin juzgar, sin exigir, sin esperar nada a cambio. Él nos enseñó que la caridad es el mayor de todos los dones y el cumplimiento de la ley. Estos son solo algunos de los atributos de Jesús que debemos desarrollar, pero hay muchos más. Podemos aprender de Jesús leyendo y estudiando su vida y sus enseñanzas en las Escrituras, especialmente en los 4 Evangelios y en el Libro de Mormón. Estos libros sagrados nos cuentan la historia de Jesús, desde su nacimiento hasta su ascensión, y nos revelan sus palabras y sus obras. En ellos podemos encontrar la verdad y la luz que necesitamos para seguir sus pasos. También podemos aprender de Jesús escuchando y siguiendo a sus siervos actuales, los profetas y apóstoles, que nos revelan su voluntad y su doctrina. Ellos son testigos especiales de Jesús, y nos guían y nos aconsejan con el poder y la autoridad que Él les ha dado. Una de las citas bíblicas que nos invita a ser más como Jesús es Filipenses 2:5, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto significa que debemos tener la misma actitud y disposición que tuvo Jesús, que se humilló a sí mismo, se hizo siervo y se entregó por amor a nosotros. Jesús nos mostró que el camino para ser grande es ser pequeño, y que el camino para ser el primero es ser el último. Él nos enseñó a servir y no a ser servidos, a dar y no a recibir, a amar y no a odiar. Un ejemplo de cómo Jesús practicó esta actitud de servicio y humildad
Fue cuando lavó los pies de sus discípulos en la última cena. Déjame leerte esta cita bíblica. Juan 13, 14, 15 nos dice: Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús nos mostró que no hay tarea ni persona que esté por debajo de nosotros, y que debemos estar dispuestos a servir a los demás con amor y respeto. ¿Qué podemos hacer nosotros para seguir este ejemplo de Jesús? ¿Cómo podemos servir a los demás en nuestro día a día? Una forma de hacerlo es identificar las necesidades y problemas de las personas que nos rodean y ofrecerles nuestra ayuda, nuestro tiempo, nuestros recursos o nuestra compañía. Podemos ser más atentos, más generosos, más compasivos y más amables con los que sufren, con los que están solos, con los que son diferentes o con los que nos han ofendido. Podemos ser más como Jesús al lavar los pies de los demás con nuestras acciones y palabras. Otra de las citas bíblicas que nos invita a ser más como Jesús es Mateo 5:48, que dice: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto significa que debemos aspirar a la santidad, a la pureza y a la perfección que Dios tiene. Jesús nos mostró que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Jesús nos enseñó a obedecer y cumplir la voluntad de Dios, a guardar sus mandamientos y a vivir según su palabra. Un ejemplo de cómo Jesús cumplió la voluntad de Dios fue cuando aceptó la cruz y murió por nuestros pecados. Déjame leerte esta cita de la Sagrada Biblia. Lucas 22:42 nos dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús nos mostró que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos, y que no hay mayor gloria que la que viene de Dios. Jesús nos enseñó a confiar y a entregarnos a Dios, a renunciar a nosotros mismos y a cargar nuestra cruz. ¿Qué podemos hacer nosotros para seguir este ejemplo de Jesús? ¿Cómo podemos cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida? Una forma de hacerlo es orar y meditar la palabra de Dios, y pedirle que nos revele su plan y su propósito para nosotros. Podemos ser más fieles, más obedientes, más honestos y más justos con Dios y con los demás. Podemos ser más como Jesús al aceptar nuestra cruz con amor y esperanza. Ser más como Jesús no es fácil, ni rápido, ni cómodo. Implica muchos desafíos y dificultades que debemos superar con la ayuda de Dios. Algunos de estos desafíos son: la tentación. El diablo siempre está buscando la forma de alejarnos de Dios y de hacernos caer en el pecado. Nos ofrece placeres, riquezas, poder o fama a cambio de nuestra alma. Nos hace dudar, mentir, engañar o traicionar. Nos hace olvidar quiénes somos y para qué vivimos. La persecución. El mundo muchas veces no entiende ni acepta el mensaje y el estilo de vida que Jesús nos propone. Nos critica, nos rechaza, nos discrimina o nos ataca. Nos hace sentir solos, incomprendidos o marginados. Nos hace sufrir, llorar o desesperar. La debilidad. Nosotros mismos muchas veces no tenemos la fuerza, la voluntad o la fe suficientes para seguir a Jesús. Nos desanimamos, nos cansamos o nos rendimos. Nos equivocamos, nos arrepentimos o nos condenamos. Nos hacemos daño, nos lastimamos o nos alejamos. ¿Cómo podemos superar estos desafíos y ser más como Jesús? Aquí hay algunas sugerencias prácticas que podemos aplicar. Para vencer la tentación, debemos resistir al diablo y huir de él. Debemos recordar que Dios es más grande que el mal y que Él nos ha dado su gracia y su espíritu para que podamos triunfar sobre el pecado. Debemos buscar lo que agrada a Dios y no a nosotros, y poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Para vencer la persecución, debemos perseverar en la fe y en el testimonio. Debemos recordar que Jesús también fue perseguido y rechazado por el mundo, y que Él nos ha prometido que estará con nosotros hasta el fin. Debemos buscar la paz y la unidad con los demás, y perdonar y bendecir a los que nos hacen mal. Para vencer la debilidad,
Debemos apoyarnos en Dios y en la comunidad. Debemos recordar que Jesús también fue débil y sufriente, y que Él nos ha invitado a compartir su yugo y su carga. Debemos buscar la ayuda y el consejo de Dios y de nuestros hermanos, y aceptar y ofrecer nuestra debilidad como una ofrenda de amor. ¿Estás dispuesto a ser más como Jesús? ¿Estás dispuesto a seguir sus pasos y vivir según su voluntad? Te invito a que le abras tu corazón a Jesús y le digas: Señor, quiero ser más como tú. Te aseguro que no te arrepentirás y que encontrarás la verdadera felicidad y el verdadero sentido de tu vida. Podemos aplicar los principios de Jesús a nuestra vida cotidiana, haciendo lo que Él hizo y lo que Él nos ha mandado hacer. Algunas de las cosas que podemos hacer son: orar. Jesús oró constantemente a su Padre Celestial y le expresó su amor, su gratitud, su obediencia y su súplica. Él nos enseñó a orar siempre y a hacerlo con fe, sinceridad y humildad. Él nos enseñó a orar por nosotros mismos y por los demás. Él nos enseñó a orar en privado y en público. Él nos enseñó a orar con las palabras que el Espíritu nos inspire y con las que Él nos dio en el Padre Nuestro. La oración es la forma de comunicarnos con Dios y de recibir su guía y su ayuda. Otra cosa que podemos hacer es ayunar. Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio público. Él nos enseñó a ayunar con un propósito y con un espíritu de sacrificio y de consagración. Él nos enseñó a ayunar para acercarnos más a Dios y para recibir su poder y su bendición. Él nos enseñó a ayunar para fortalecer nuestra fe y para vencer las tentaciones. Él nos enseñó a ayunar para pedir por nuestras necesidades y por las de los demás. El ayuno es la forma de demostrar nuestro amor y nuestra devoción a Dios, y de recibir su gracia y su misericordia. Algo que también puede sernos de mucha ayuda es meditar. Jesús meditó en las Escrituras y en las palabras de su Padre Celestial. Él nos enseñó a meditar en su palabra y en su voz. Él nos enseñó a meditar en su vida y en su ejemplo. Él nos enseñó a meditar en su amor y en su sacrificio. Él nos enseñó a meditar en su resurrección y en su gloria. La meditación es la forma de llenar nuestra mente y nuestro corazón de las cosas de Dios y de recibir su paz y su gozo. Una de las enseñanzas más importantes que nos dio Jesús fue servir. Jesús sirvió a todos los que se cruzaron en su camino, sin importar su condición, su raza o su religión. Jesús sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, consoló a los afligidos, perdonó a los pecadores y resucitó a los muertos. Jesús no buscó su propio interés, sino el de los demás. Jesús no se dejó influir por la fama, el poder o el dinero, sino que se hizo humilde y manso. Jesús no se guardó nada para sí mismo, sino que lo dio todo por nosotros, incluso su vida. Jesús nos enseñó que el mayor entre nosotros es el que sirve, y que el que quiera ser su discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Otro de los dones más magnificentes de Jesús es perdonar. Jesús perdonó a todos los que le ofendieron, le traicionaron o le hicieron daño. Jesús no guardó rencor, ni deseó venganza, ni devolvió mal por mal. Jesús amó a sus enemigos, bendijo a los que le maldijeron, hizo bien a los que le odiaron y oró por los que le persiguieron. Jesús no juzgó a nadie por las apariencias, sino que miró al corazón. Jesús no condenó a nadie, sino que ofreció su gracia y su misericordia. Jesús no solo perdonó a los que se arrepintieron, sino también a los que no lo hicieron. Jesús nos enseñó que debemos perdonar a los que nos ofenden, no solo 7 veces, sino 70 veces 7, y que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará las nuestras. No podemos ignorar que Jesús también nos invita a compartir. Jesús compartió su evangelio con todos los que quisieron escucharle, sin hacer acepción de personas. Jesús predicó la buena nueva del reino de Dios,
y llamó a todos a la conversión y al bautismo. Jesús enseñó con parábolas, con milagros y con ejemplos, y reveló las verdades eternas que nos conducen a la salvación. Jesús no se avergonzó de su testimonio, ni se dejó intimidar por las amenazas o las burlas. Jesús no se conformó con lo que sabía, sino que buscó la voluntad de su Padre y la cumplió. Jesús no se quedó solo, sino que escogió a 12 apóstoles y a otros discípulos para que le acompañaran y le ayudaran en su obra. Jesús nos enseñó que debemos compartir el Evangelio con todos los que podamos, y que debemos ser luz del mundo y sal de la tierra. Para ser como Jesús, debemos seguir sus enseñanzas y sus ejemplos. Él nos enseñó a amar a Dios con todo nuestro ser, y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Él nos enseñó a orar, a ayunar, a estudiar las Escrituras, a servir a los demás, a perdonar, a ser humildes, a ser obedientes, a ser puros, a ser pacíficos, a ser agradecidos y a ser fieles. Él nos dio el ejemplo de cómo hacer todas estas cosas, y nos prometió que si lo hacemos, recibiremos las bendiciones de su gracia y de su gloria. Él nos invitó a seguirlo, a tomar su yugo sobre nosotros, y a aprender de él, pues él es manso y humilde de corazón. Él nos aseguró que su yugo es fácil y su carga ligera, y que si lo hacemos, hallaremos descanso para nuestras almas. Para ser como Jesús debemos confiar en él y en su expiación. Él sufrió por nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras enfermedades, nuestras tristezas y nuestras aflicciones. Él pagó el precio de nuestra redención y nos abrió las puertas de la resurrección y de la vida eterna. Él nos ama tanto que dio su vida por nosotros y nos pide que tomemos parte de su sacrificio, que nos arrepintamos de nuestros errores, que nos bauticemos en su nombre, que recibamos el don del Espíritu Santo y que guardemos sus mandamientos. Él nos ofrece su ayuda, su consuelo, su guía, su sanidad, su paz y su gozo. Él nos dice que sin Él nada podemos hacer, pero que con Él podemos hacer todas las cosas. Para ser como Jesús, debemos pertenecer a su iglesia y participar de sus ordenanzas. Él estableció su iglesia sobre la tierra, con profetas, apóstoles y otros líderes inspirados, para enseñarnos su doctrina, para administrar sus sacramentos, para edificar su reino y para prepararnos para su segunda venida. Él nos invita a asistir a sus reuniones, a tomar la Santa Cena, a pagar el diezmo, a recibir el sacerdocio, a ir al templo, a hacer convenios sagrados, a sellarnos con nuestras familias y a hacer obra vicaria por nuestros antepasados. Él nos bendice con dones espirituales, con revelación personal, con profecías y milagros, con ángeles y visiones, y con el testimonio de su divinidad. Él nos llama a ser sus discípulos, sus testigos, sus siervos y sus amigos. Para ser como Jesús debemos esperar en Él y en sus promesas. Él vive y ha vencido a la muerte y al diablo. Él reina en los cielos y tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Él vendrá otra vez con gran gloria y majestad para juzgar al mundo, para premiar a los justos y para castigar a los malvados. Él restaurará todas las cosas y hará nuevas todas las cosas. Él reinará por los siglos de los siglos y nos dará parte de su herencia y de su gloria. Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos y no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, ni clamor. Él nos hará semejantes a Él y nos llenará de su amor. Él nos dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estos son solo algunos de los atributos de Jesús que debemos desarrollar, pero hay muchos más. Ser como Jesús es el reto más grande y más hermoso que podemos tener en esta vida, y también la bendición más grande y más hermosa que podemos recibir. Ser como Jesús nos hace más felices, más libres y más plenos. Ser como Jesús nos acerca más a Dios y a los demás. Ser como Jesús nos prepara para la vida eterna. Si deseas, puedes compartirnos en los comentarios: ¿qué haces tú para ser más como Jesús? ¿Qué atributos de Jesús te gustaría tener? ¿Qué experiencias has tenido al seguir su ejemplo? Déjame tu comentario y comparte tu testimonio conmigo y con los demás.
Y si quieres que hable de algún otro tema o aspecto de la vida de Jesús, házmelo saber y lo tendré en cuenta. Muchas gracias por tu atención y tu apoyo, y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.